Mis padres suspendieron mis estudios hasta que me disculpara con su niño de oro. Acepté, empaqué y aseguré mi pase a Yorktown. Mi hermano palideció. Dime que no lo enviaste. La sonrisa de papá se congeló. ¿Enviar qué? Estoy en el dormitorio de mi infancia en la mañana de Navidad, rodeada de cajas empacadas, observando cómo el color desaparece del rostro de mi padre mientras lee algo en su teléfono. Mi madre se aferra al brazo de mi hermano Sebastián mientras él susurra desesperadamente sobre control de daños. La carta de aceptación de la Universidad de Yorktown descansa prominentemente en mi escritorio junto a una confirmación de correo electrónico impresa. Hace 24 horas, mis padres amenazaron con cortar mi educación a menos que me disculpara con Sebastián por exponer su trampa académica. Yo simplemente sonreí y dije, está bien. Ahora, mi familia se da cuenta de que subestimaron gravemente a su supuestamente obediente hija. Mi nombre es Isabela, y hasta hace 3 días, creía que mi hermano Sebastián era perfecto. A los 25 años, se había graduado summa cum laude de la Facultad de Medicina de Harvard y estaba completando su residencia en el Hospital General de Massachusetts. Mientras tanto, yo era solo otra estudiante en la universidad estatal local, luchando con mi licenciatura en bioquímica mientras mis padres me recordaban constantemente que nunca podría estar a la altura de su niño dorado. La dinámica en nuestro hogar había estado grabada en piedra desde la infancia. Sebastián recibía los elogios, el apoyo financiero y la creencia inquebrantable de que no podía hacer nada mal. Yo recibía la atención sobrante y las constantes comparaciones que me dejaban sintiéndome inadecuada. Cuando Sebastián ganó la Feria de Ciencias Estatal en la secundaria, nuestros padres le organizaron una cena de celebración. Cuando yo quedé en segundo lugar en la misma competencia 2 años después, lo mencionaron brevemente mientras comíamos pizza para llevar. Pero todo cambió 3 noches antes de Navidad, cuando estaba trabajando hasta tarde en la biblioteca de la universidad terminando mi tesis de grado sobre los mecanismos de síntesis de proteínas. Había estado investigando durante meses, desarrollando ideas innovadoras sobre la regeneración celular que incluso mis profesores encontraron impresionantes. Mientras revisaba publicaciones médicas recientes para asegurarme de que mi trabajo era original, tropecé con algo que me revolvió el estómago. Publicado en la revista de investigación médica bajo el nombre de Sebastián, había una sección entera de mi tesis. Palabra por palabra, no conceptos similares o pensamientos paralelos, sino mis frases exactas, mi metodología precisa, mis conclusiones originales sobre las interacciones enzimáticas. La fecha de publicación era de hace 6 meses, lo que significaba que Sebastián de alguna manera había accedido a mi trabajo antes de que yo se lo hubiera entregado a mi asesor. Con las manos temblorosas, investigué más a fondo. Cuanto más buscaba, más horrorizada me sentía. El artículo de investigación supuestamente innovador de Sebastián, que le había conseguido una beca competitiva, contenía 3 páginas completas de mi trabajo de pregrado. Las vías de síntesis de proteínas que había pasado innumerables noches mapeando ahora se le atribuían a mi hermano, ganándole reconocimiento profesional mientras yo luchaba en la oscuridad. Lo imprimí todo, mi mente acelerada mientras me daba cuenta de las implicaciones. Si Sebastián estaba robando mi trabajo actual, ¿de qué más se había atribuido el mérito? A lo largo de los años, recordé su repentina mejora académica en la secundaria. Su misteriosa habilidad para producir proyectos de ciencia brillantes a pesar de pasar la mayor parte de su tiempo jugando videojuegos. A la mañana siguiente, confronté a Sebastián en privado en el dormitorio de su infancia, ahora convertido en un santuario a sus logros. Revistas médicas, diplomas enmarcados y premios cubrían cada superficie. Puse la evidencia sobre su escritorio, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Tenemos que hablar sobre tu publicación en la revista de investigación médica, dije, señalando las secciones resaltadas. Este es mi trabajo, Sebastián. Mi tesis, mi investigación, mis palabras. Sebastián miró los papeles, luego a mí, y se rió. Literalmente se rió. Isabela, estás siendo ridícula. La investigación se basa en trabajos anteriores todo el tiempo. Además, nadie va a creerte que se te ocurrió esto primero. Yo soy el que tiene el título de Harvard y la carrera médica. Tengo marcas de tiempo en todos mis archivos, continué, sacando mi laptop, borradores de correo electrónico, historiales de documentos, todo lo que probaba que escribí esto meses antes de tu fecha de publicación. De alguna manera accediste a mi cuenta universitaria y robaste mi trabajo. Su risa se desvaneció, reemplazada por algo más frío. Mira,
Hermanita, es obvio que estás celosa de mi éxito. Es triste, de verdad. Quizás deberías concentrarte en tus propios logros mediocres en lugar de intentar sabotear los míos. Y si estás pensando en hacer acusaciones, recuerda que estoy a punto de convertirme en médico mientras tú todavía estás luchando en tus clases de pregrado. ¿A quién crees que le creerá la gente? La crueldad casual en su voz me golpeó como un golpe físico. Este era mi hermano, la persona que había admirado toda mi vida, desestimando no solo mi trabajo, sino mi valor como ser humano. Se reclinó en su silla, confiado en su superioridad. Además añadió, si me causas problemas, simplemente le diré a mamá y papá que estás teniendo una especie de crisis nerviosa. Ya piensan que eres inestable en comparación conmigo. Una palabra mía sobre tu estado mental y te tendrán en terapia más rápido de lo que puedes decir, plagio. Me quedé allí, absorbiendo sus palabras, sintiendo como pedazos de mi visión del mundo se desmoronaban. El hermano que había admirado no solo era un fraude, sino que estaba dispuesto a destruirme para proteger sus mentiras. Los padres que me habían criado estaban tan cegados por el favoritismo que creerían su palabra por encima de la evidencia. Esa noche, durante nuestra tradicional cena de Nochebuena con tíos, tías y abuelos, tomé mi decisión. Sebastián estaba deleitando a todos con historias de su residencia médica, disfrutando de su admiración y elogios. Mis padres sonreían con orgullo, mirándome ocasionalmente con expresiones que comunicaban claramente su decepción por tener una hija tan poco notable. La investigación de Sebastián está siendo considerada para su publicación en otra prestigiosa revista, anunció mi madre a la mesa. La administración del hospital dice que su trabajo sobre la síntesis de proteínas podría revolucionar los protocolos de tratamiento. Síntesis de proteínas. Mi trabajo. Mis descubrimientos. Mi futuro. Aclaré mi garganta y me puse de pie. De hecho, me gustaría compartir algo sobre la investigación de Sebastián. Había preparado copias de toda la evidencia, organizándola profesionalmente con comparaciones resaltadas y marcas de tiempo. El innovador trabajo de Sebastián sobre la síntesis de proteínas es notable porque es idéntico a mi tesis de grado, que escribí 6 meses antes de su publicación. La mesa quedó en silencio. Distribuí los paquetes de evidencia, observando cómo mis familiares examinaban las comparaciones lado a lado. Las similitudes eran innegables, hasta la terminología técnica específica que solo yo había desarrollado. El rostro de Sebastián pasó por la sorpresa, la ira y el cálculo antes de adoptar una expresión de inocencia herida. No puedo creer esto, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Mi propia hermana está tan celosa de mi éxito que está fabricando evidencia para tratar de destruir mi carrera. Esto es exactamente lo que me preocupaba. Isabel ha estado luchando académica y socialmente, y creo que el estrés está afectando su salud mental. Se volvió hacia nuestros padres, con lágrimas formándose en sus ojos. He estado tratando de ayudarla, animándola a buscar terapia, pero en lugar de eso ha creado esta elaborada ficción en la que de alguna manera le robé su trabajo. Es desgarrador ver a mi hermanita tan delirante. Mi madre se movió inmediatamente para consolar a Sebastián, mientras que la expresión de mi padre se endureció al mirarme. La evidencia estaba sobre la mesa, clara e innegable, pero ya estaban eligiendo creer la actuación de Sebastián por encima de los hechos documentados. Isabela María Martínez, dijo mi padre, usando mi nombre completo en el tono que me había aterrorizado de niña. Estoy asqueado por este comportamiento. Tu hermano ha trabajado increíblemente duro para construir su carrera, y en lugar de apoyarlo, estás tratando de derribarlo con mentiras y fabricaciones. Papá, mira la evidencia, las marcas de tiempo, los historiales de los documentos. Suficiente, espetó. Sebastián es un graduado de Harvard completando su residencia médica. Tú eres una estudiante de pregrado con dificultades que claramente no puede manejar el éxito de su hermano. Estos celos y estas falsas acusaciones terminan ahora. Mi madre asintió, con el brazo alrededor de los hombros de Sebastián. Cariño, te amamos, pero este comportamiento es inaceptable. Sebastián se ha ganado todo lo que ha logrado con trabajo duro y brillantez. Estas teorías de conspiración tienen que parar. El resto de la familia se movió incómodamente, sin saber si examinar la evidencia o seguir el ejemplo de mis padres. Mi abuelo, un ingeniero de formación y naturalmente inclinado a la documentación, recogió uno de los paquetes de evidencia, pero mi padre intervino rápidamente.
No vamos a entretener estos delirios, anunció papá. Isabela, te disculparás con Sebastián inmediatamente por estas falsas acusaciones, o dejaremos de pagar tu matrícula y tus gastos de manutención. Tu educación es un privilegio que te brindamos, y no financiaremos a alguien que ataca a nuestra familia con mentiras. El ultimátum quedó suspendido en el aire como un gas venenoso. Sebastián me observaba con una mezcla de triunfo y falsa preocupación, ya seguro de su victoria. Mis padres estaban unidos en su amenaza, dispuestos a destruir mi futuro educativo para proteger las mentiras de su niño dorado. Miré alrededor de la mesa a mi familia extendida, viendo incertidumbre en algunos rostros y decepción en otros. La evidencia estaba allí mismo, clara como el día, pero la dinámica familiar y la manipulación de Sebastián habían creado una realidad donde la verdad importaba menos que preservar su imagen de perfección. Bueno, exigió mi madre. Estamos esperando tu disculpa. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, un momento de comprensión cristalina. Estas personas nunca verían los defectos de Sebastián ni reconocerían mi valía. Podría disculparme, someterme a su manipulación y pasar el resto de mi vida a la sombra de Sebastián, o podría elegir un camino diferente. Sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en meses. Está bien, dije simplemente. Luego subí a mi habitación, dejándolos interpretar esas dos palabras como quisieran. Detrás de mí, oí a Sebastián comenzar otra actuación sobre el perdón y la sanación familiar, seguro de que había ganado. Mis padres probablemente ya estaban planeando cómo contar esta historia para parecer unos padres pacientes y amorosos lidiando con una hija con problemas. Pero mientras cerraba la puerta de mi dormitorio y sacaba mi laptop, yo estaba planeando algo completamente diferente. Lo que mi familia no sabía mientras celebraban la victoria de Sebastián abajo era que yo había estado investigando el fraude académico de mi hermano durante 6 meses. El robo de la síntesis de proteínas no fue mi primer descubrimiento. Fue simplemente la pieza final de evidencia que necesitaba para completar mi caso. Mis sospechas comenzaron durante el Día de Acción de Gracias, cuando Sebastián mencionó casualmente que su proyecto de la Feria de Ciencias de la secundaria había sido referenciado en una revista médica. Recordaba ese proyecto principalmente porque lo había ayudado con la investigación inicial cuando yo era solo una novata. Más tarde, sola en mi dormitorio, busqué la referencia de la revista y encontré algo inquietante. La metodología que Sebastián había utilizado era notablemente similar a un artículo publicado por un estudiante de posgrado en la Universidad Northwestern, publicado 2 semanas antes de la fecha límite de nuestra Feria de Ciencias. Ese descubrimiento me llevó por un pozo sin fondo de investigación que consumió mis vacaciones de invierno e innumerables horas en la biblioteca. Examiné sistemáticamente cada logro académico importante que Sebastián había reclamado desde la secundaria, cotejando su trabajo con investigaciones publicadas, bases de datos de estudiantes y repositorios académicos en línea. Lo que encontré fue un patrón de robo que abarcaba 7 años. Sebastián no solo había robado mi trabajo. Era un plagiario académico en serie que había construido toda su reputación sobre la investigación de otras personas. En la secundaria, había copiado proyectos de publicaciones estudiantiles poco conocidas. En la universidad, había presentado versiones modificadas de artículos de investigación internacionales, contando con la falta de familiaridad de sus profesores con publicaciones extranjeras. En la Facultad de Medicina, había tomado proyectos de colaboración y reclamado el crédito exclusivo excluyendo sistemáticamente a sus socios de las entregas finales. Lo más inquietante era cómo accedía al trabajo que robaba. A través de un cuidadoso examen de los registros de inicio de sesión que obtuve a través de un amigo en el departamento de TI de la universidad, descubrí que Sebastián había estado hackeando cuentas académicas durante años. Había accedido a mi sistema universitario usando información de contraseñas que había recopilado durante las visitas familiares, descargando mis borradores y notas de investigación meses antes de que los presentara oficialmente. Pero el fraude de Sebastián se extendía más allá del simple plagio. Encontré evidencia de que había robado trabajo de sus compañeros de la Facultad de Medicina, atribuyéndose el mérito de proyectos de investigación grupales y publicando artículos que incluían contribuciones no acreditadas de otros residentes. Un descubrimiento particularmente dañino fue un caso en el que Sebastián había robado una investigación preliminar de un compañero residente que trabajaba en protocolos de cirugía cardíaca pediátrica, y luego publicó el trabajo bajo su propio nombre mientras su colega estaba de baja médica. El alcance de la deshonestidad académica de Sebastián era asombroso, pero lo que lo hacía verdaderamente peligroso era cómo había incorporado la investigación robada en protocolos de tratamiento médico reales.
Su beca en el Hospital General de Massachusetts se basaba en investigaciones que incluían datos falsificados y metodologías plagiadas que se estaban utilizando para tratar a pacientes reales. Durante la noche de Nochebuena, mientras mi familia dormía la cena y la celebración de la supuesta victoria moral de Sebastián, trabajé metódicamente en mi habitación. Organicé 7 años de evidencia en informes profesionales, categorizando cada instancia de fraude con documentación de respaldo, marcas de tiempo y materiales de origen. Tenía capturas de pantalla de los artículos originales, las entregas de Sebastián, registros de inicio de sesión que mostraban su acceso no autorizado a varias cuentas y correspondencia que probaba que había excluido a los colaboradores del crédito. Preparé paquetes de evidencia separados para la Junta de Integridad Académica de la Facultad de Medicina de Harvard, la Administración del Hospital General de Massachusetts, la Junta Médica de Massachusetts y los editores de 3 revistas médicas que habían publicado la investigación fraudulenta de Sebastián. Cada paquete fue personalizado para las preocupaciones específicas de la institución, destacando cómo el fraude de Sebastián afectaba a su comunidad y reputación. Pero mi preparación más importante no tenía nada que ver con exponer los crímenes de Sebastián. Hace 6 meses, cuando descubrí por primera vez el patrón de su fraude, me di cuenta de que confrontarlo probablemente resultaría en que mi familia eligiera su lado sobre el mío. Comencé a planificar mi independencia. Había solicitado en secreto una transferencia al programa de bioquímica de la Universidad de Yorktown, utilizando mi investigación original y mis logros académicos legítimos para asegurar no solo la admisión, sino también una beca académica completa. El proceso de solicitud requería someter mi trabajo a una verificación independiente, asegurando que la decisión de Yorktown se basara en mis habilidades auténticas en lugar de cualquier posible contaminación por el fraude de Sebastián. Para mantenerme financieramente, había aceptado un puesto de investigación a tiempo parcial en una compañía farmacéutica, contribuyendo al desarrollo legítimo de medicamentos mientras ganaba suficiente dinero para cubrir los gastos de manutención. Había estado ahorrando cada dólar, preparándome para el momento en que el apoyo de mi familia fuera retirado. También había asegurado un apartamento cerca del campus de Yorktown, firmando un contrato de arrendamiento que comenzaría el 1 de enero. Todo estaba arreglado para mi completa separación del control financiero y la manipulación emocional de mi familia. Mientras trabajaba durante la noche, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por las relaciones familiares que estaba a punto de perder, pero liberación de años de vivir a la sombra fraudulenta de Sebastián. Estaba a punto de exponer no solo la deshonestidad académica, sino un patrón de manipulación y abuso que había moldeado toda mi vida. A las 3 de la madrugada, terminé de preparar todos los informes institucionales y los programé para que se enviaran automáticamente a las 8 de la mañana de Navidad. Quería que mi familia entendiera las consecuencias de sus elecciones antes de que las instituciones comenzaran a responder. Esto no era venganza. Era justicia y autopreservación. También redacté correos electrónicos personales para mi familia extendida, incluyendo la evidencia del fraude de Sebastián y explicando por qué me sentía obligada a denunciarlo. Quería que entendieran que esto no era una rivalidad de hermanos celosos, sino un caso grave de fraude académico que afectaba a pacientes reales e investigadores legítimos. Al amanecer, empaqué mis pertenencias sistemáticamente, llevando solo los artículos que había comprado yo misma o que había recibido como regalos de personas que no fueran mis padres. Dejé atrás todo lo que representaba el apoyo financiero de mi familia, queriendo hacer una ruptura limpia de su control. La carta de aceptación de Yorktown descansaba prominentemente en mi escritorio junto a las confirmaciones impresas de mi beca, mi nuevo trabajo y mi contrato de arrendamiento del apartamento. Quería que mis padres vieran que sus amenazas de retirar el apoyo no tenían sentido porque ya había arreglado mi independencia. Al salir el sol, todo estaba listo. En 3 horas, los correos electrónicos se enviarían automáticamente a instituciones de todo el país, exponiendo el fraude de Sebastián y comenzando investigaciones que probablemente terminarían con su carrera médica. Mi familia descubriría que su hija supuestamente obediente había estado planeando su escape durante meses y ya no estaba sujeta a su manipulación. Me duché, me vestí con ropa profesional y bajé a preparar café. En unas pocas horas, mi familia se despertaría a una realidad completamente diferente. Una en la que la reputación dorada de Sebastián se revelaría como un fraude y donde yo ya no estaría dispuesta a sacrificar mi verdad por su comodidad. El sistema de correo electrónico automático se encargaría de las notificaciones institucionales, pero yo quería estar presente cuando mi familia se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Quería que vieran que sus amenazas y ultimátums no me habían quebrado,
sino que finalmente me habían liberado de preocuparme por su aprobación. Mientras estaba sentada en la cocina tomando café y viendo el amanecer, sentí algo que no había experimentado en años, una paz genuina. Pasara lo que pasara a continuación, ya no viviría una mentira ni permitiría el fraude de Sebastián. La verdad estaba a punto de ser revelada, y yo estaba lista para enfrentar las consecuencias de elegir la integridad sobre la lealtad familiar. Sebastián entró a la cocina a las 7:30, todavía en pijama y con la sonrisa satisfecha de alguien que creía haber manipulado exitosamente a toda su familia. Apenas me miró mientras alcanzaba la cafetera, probablemente asumiendo que había pasado la noche revolcándome en la derrota y preparando mi disculpa. «Buenos días, hermanita», dijo con una alegría fingida. «Espero que hayas dormido bien y pensado en lo que discutimos ayer. Mamá y papá están muy ansiosos por escuchar tu disculpa esta mañana. Quizás podamos dejar todo este desagrado atrás y tener una bonita Navidad después de todo». Lo observé verter café en su taza favorita, una pieza conmemorativa de la Facultad de Medicina de Harvard que nuestros padres le habían regalado por su graduación. Se movía con la confianza casual de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones, alguien que creía que su encanto y manipulación siempre lo protegerían. Si pensé en lo que discutimos, respondí tranquilamente, revisando mi teléfono. 7:55, 3 minutos hasta que los correos automáticos comenzaran a enviarse. De hecho, pensé en ello toda la noche. Sebastián asintió con aprobación, asumiendo que mi noche de insomnio significaba que había estado agonizando por su ultimátum. «Bien. Sé que fue difícil para ti, pero la familia es lo primero. Necesitamos permanecer unidos, especialmente cuando fuerzas externas intentan crear problemas entre nosotros». Fuerzas externas. Ya estaba reescribiendo la historia, transformando su fraude académico en alguna amenaza externa a la unidad familiar. El nivel de autoengaño era impresionante. Pero ya no me sorprendía. Exactamente a las 8 de la mañana, mi teléfono vibró con la primera confirmación de que mis correos programados habían sido enviados. Luego, el teléfono de Sebastián vibró. Y otra vez, y otra vez. Su expresión cambió de confianza casual a preocupación a medida que múltiples notificaciones inundaban su dispositivo. Miró la pantalla y observé cómo su rostro se transformaba al leer la información del remitente, Oficina de Integridad Académica de la Facultad de Medicina de Harvard. «¿Qué demonios?», murmuró, abriendo el primer correo electrónico. Su taza de café se le resbaló de la mano, rompiéndose contra el suelo de la cocina mientras leía. El logo de Harvard era claramente visible en la parte superior del correo electrónico mientras sus manos comenzaban a temblar. «Oh, Dios», susurró, desplazándose por el mensaje. «Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios». Más notificaciones seguían llegando. Administración del Hospital General de Massachusetts, Junta Médica de Massachusetts, Junta Editorial de la Revista de Investigación Médica. Cada institución estaba recibiendo paquetes de evidencia completos que documentaban 7 años del fraude académico de Sebastián. Permanecí sentada en la mesa de la cocina, sorbiendo mi café y observando cómo el mundo de mi hermano se desmoronaba en tiempo real. Me miró con un horror creciente, finalmente entendiendo lo que mi «tranquilo, está bien» había significado en realidad. «Isabela, ¿qué hiciste?», exigió, su voz elevándose casi a un grito. «¿Qué les enviaste?». Antes de que pudiera responder, nuestros padres entraron corriendo a la cocina, atraídos por el sonido de la angustia de Sebastián y el estrépito de su taza de café rota. Mamá fue inmediatamente hacia Sebastián, caminando con cuidado alrededor de los fragmentos de cerámica mientras papá miraba a su alrededor con sospecha. «¿Qué está pasando?», preguntó mamá, envolviendo sus brazos alrededor de Sebastián mientras él miraba su teléfono en estado de shock. «Ella lo hizo», dijo Sebastián, señalándome con un dedo tembloroso. «Realmente lo hizo. Envió todo a Harvard, al hospital, a todos. Están pidiendo una investigación de emergencia. Quieren que me presente en Boston inmediatamente». El rostro de papá se oscureció mientras se volvía hacia mí. «Isabela, ¿de qué está hablando?». Señalé la carta de aceptación de Georgetown en el mostrador, junto con la documentación de mi beca y el contrato de arrendamiento de mi apartamento. Envié la documentación del fraude académico de Sebastián a las instituciones apropiadas, Harvard, su hospital, la Junta de Licencias Médicas y las revistas que publicaron su investigación robada.
No puedes simplemente retractarte de esto, dijo Sebastián desesperadamente, desplazándose por más correos electrónicos. Tienes que llamarlos y decirles que fue un error, que te lo inventaste todo. Esto va a destruir todo por lo que he trabajado. Todo lo que robaste, corregí suavemente. Tu carrera se construyó sobre el trabajo de otras personas, Sebastián. Lo único que se está destruyendo es la mentira que has estado viviendo. Mamá miraba de un lado a otro entre nosotros, luchando por procesar lo que estaba sucediendo. Cariño, seguramente esto es solo un malentendido. Sebastián no robaría el trabajo de nadie. Es brillante. Siempre ha sido brillante. Mamá, mira la evidencia, dije, señalando las copias de la documentación que había dejado en el mostrador. Marcas de tiempo, registros de inicio de sesión, comparaciones lado a lado del trabajo original y las entregas de Sebastián. 7 años de fraude académico sistemático. Papá recogió los papeles. Su experiencia en negocios lo hacía naturalmente inclinado a la documentación. Mientras examinaba la evidencia, su expresión cambió gradualmente de ira a confusión y a algo cercano al horror. Sebastián dijo lentamente. Estas fechas muestran que la investigación de Isabela se completó meses antes de tu publicación. Y estos registros de inicio de sesión sugieren que accediste a su cuenta universitaria sin autorización. Todo es fabricado, gritó Sebastián, pero su voz carecía de convicción. Ella es experta en computadoras. Podría haber falsificado todo esto para hacerme quedar mal. Más notificaciones seguían llegando al teléfono de Sebastián. Para entonces, todas las instituciones estaban acusando recibo de mis paquetes de evidencia y anunciando investigaciones preliminares. La Junta Médica de Massachusetts solicitaba una reunión inmediata para discutir la posible suspensión de la licencia en espera de su revisión. Isabela, suplicó mamá. Seguramente puedes arreglar esto. Llámalos y explícales que todo fue un malentendido, que estabas molesta y no pensabas con claridad. Miré a mi madre, esta mujer que había pasado toda mi vida desestimando mis logros y elogiando los fraudulentos de Sebastián. Incluso ahora, enfrentada a una evidencia abrumadora, me estaba pidiendo que perpetuara la mentira que había definido nuestra dinámica familiar. No puedo arreglar esto, mamá, porque no está roto, dije. Sebastián robó investigación mía, de sus compañeros, de artículos publicados. Ha estado cometiendo fraude académico durante 7 años, y parte de esa investigación fraudulenta se ha utilizado en protocolos médicos que afectan a pacientes reales. El teléfono de Sebastián sonó, el identificador de llamadas mostraba Hospital General de Massachusetts. Lo miró durante un largo momento antes de responder con voz temblorosa. Doctor Sebastián Martínez al habla. No podía escuchar el otro lado de la conversación, pero observé cómo el rostro de Sebastián se ponía más pálido con cada palabra. Respondió, sí, señor, y entiendo varias veces antes de colgar. Estoy suspendido, dijo, aturdido. Con efecto inmediato. Me quieren en Boston mañana por la mañana para una revisión de emergencia. Van a iniciar una investigación completa de toda mi investigación y mis protocolos de atención al paciente. La cocina quedó en silencio, excepto por el sonido del teléfono de Sebastián que continuaba vibrando con nuevos mensajes. Cada notificación representaba otra institución, otra investigación, otra pieza de su imperio fraudulento desmoronándose. Papá todavía estaba examinando la evidencia, su mente analítica procesando las implicaciones. Sebastián, si siquiera la mitad de esta documentación es precisa, podrías enfrentar cargos criminales por fraude. La Junta Médica podría revocar tu licencia permanentemente. Por favor, dime que no lo enviaste, susurró Sebastián, mirándome con ojos desesperados. Por favor, dime que todavía puedes detener esto. Encontré su mirada con firmeza. ¿Enviar qué? Su rostro se contrajo al darse cuenta de que todo ya había sido enviado. Que todas las instituciones ya estaban investigando, que su carrera tal como la conocía había terminado. El niño dorado que había manipulado a nuestra familia durante décadas finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. El teléfono de papá empezó a sonar. El de mamá también. La familia extendida comenzaba a responder a los paquetes de evidencia que les había enviado, queriendo explicaciones y expresando su conmoción por el fraude de Sebastián. Nuestra perfecta mañana de Navidad familiar se había convertido en el día en que el castillo de naipes de Sebastián finalmente se derrumbó.
La cocina se sumió en el caos mientras nuestros padres intentaban manejar múltiples llamadas telefónicas y Sebastián se sentaba en la mesa, mirando su dispositivo mientras llegaban más notificaciones perjudiciales. Yo permanecí tranquila, habiéndome preparado para este escenario exacto durante mis meses de planificación. Mamá respondió su teléfono y pude escuchar claramente la voz de tía Sofía desde el otro lado de la habitación, haciendo preguntas sobre los paquetes de evidencia que había recibido. Papá estaba en espera con Harvard, tratando de hablar con alguien de la administración que pudiera explicar lo que le estaba sucediendo a la carrera de su hijo. Sebastián levantó la vista de su teléfono con ojos desorbitados. Isabela, no entiendes lo que has hecho. Esto ya no se trata solo de mí. El hospital está revisando a todos los pacientes que recibieron tratamiento basado en mis protocolos de investigación. Si encuentran problemas, la gente podría demandarnos. Nuestra familia podría perderlo todo. Quizás deberías haber considerado eso antes de robar investigación y usarla para tratar pacientes, respondí con calma. Pequeña bruja vengativa gruñó, abandonando su habitual pretensión de ser la víctima herida. Has destruido todo porque no podías soportar ser la fracasada de la familia. Todo esto es porque estás celosa de que yo tengo éxito y tú no eres nada. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Sebastián sonó de nuevo. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba doctora Patricia Fernández, su directora de residencia en el Hospital General de Massachusetts. Las manos de Sebastián temblaban mientras respondía. Doctor Fernández, puedo explicarlo todo, dijo desesperadamente. Sebastián, pon esto en altavoz, exigió papá. Si esto afecta a nuestra familia, necesitamos escuchar lo que están diciendo. Sebastián cambió a modo de altavoz a regañadientes, y la voz nítida y profesional de la doctora Fernández llenó la cocina. Doctor Martínez, le llamo para informarle que su residencia ha sido suspendida inmediatamente en espera de una investigación completa sobre las acusaciones de fraude académico. Hemos recibido una documentación exhaustiva que sugiere plagio sistemático y robo de investigación que abarca varios años. Doctora Fernández, todo esto es un malentendido, interrumpió Sebastián. Mi hermana tiene problemas emocionales y ha creado pruebas falsas para hacerme quedar mal. Nada de esto es real. Doctor Martínez, he revisado la evidencia preliminar, incluyendo registros de inicio de sesión que muestran acceso no autorizado a bases de datos universitarias y comparaciones lado a lado de su trabajo con fuentes originales. Esto no es una disputa familiar. Este es un caso grave de mala conducta académica y profesional. Papá se acercó más al teléfono. Soy el padre de Sebastián, doctora Fernández. Seguramente ha habido algún error. Sebastián se graduó summa cum laude de Harvard. Siempre ha sido un estudiante excepcional. Señor, eso puede ser cierto, pero la evidencia sugiere que el desempeño excepcional del doctor Martínez se construyó sobre trabajo robado. También hemos descubierto que los protocolos de investigación que desarrolló para el tratamiento de pacientes incluían metodologías plagiadas de otras fuentes. Esto tiene implicaciones potenciales para la seguridad del paciente que debemos investigar de inmediato. Mamá jadeó. ¿Seguridad del paciente? ¿Qué significa eso? Significa que si el doctor Martínez usó investigación fraudulenta para desarrollar protocolos de tratamiento, y si esos protocolos se aplicaron a pacientes reales, necesitamos revisar cada caso para asegurarnos de que no se hizo ningún daño. El equipo legal del hospital ya se está reuniendo para abordar posibles reclamaciones por negligencia médica. Sebastián hundió la cara entre sus manos. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Doctor Martínez, debe presentarse en Boston mañana por la mañana a las 8 de la mañana para una revisión formal. Traiga representación legal si lo desea. La Junta Médica de Massachusetts también ha abierto una investigación paralela que podría resultar en la revocación permanente de su licencia médica. La llamada terminó, dejando nuestra cocina en un silencio atónito. Mamá estaba llorando, papá caminaba de un lado a otro, y Sebastián estaba sentado inmóvil, finalmente comprendiendo el alcance total de lo que se estaba desarrollando. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi prima Gabriela. Dios mío, Isabela. No tenía idea de que Sebastián estaba robando trabajos. El abuelo está furioso. Dice que está orgulloso de ti por haber hablado. Otro texto, esta vez de mi tío Marcos, leí la evidencia que enviaste. Como colega investigador,
quería que supieras que hiciste lo correcto. La integridad académica importa más que la política familiar. La familia extendida estaba respondiendo a mis paquetes de evidencia con sorpresa y, sorprendentemente, con apoyo. Todos habían sido testigos de años del trato de niño dorado de Sebastián y ahora entendían por qué me había sentido obligada a exponer la verdad. Papá terminó su llamada con Harvard y se volvió para mirarnos. Sus instintos de negocios finalmente superaron su sesgo parental. Acabo de hablar con la Oficina de Integridad Académica de Harvard. Están tratando esto como el caso más grave de fraude sistemático que han encontrado en décadas. Están considerando revocar completamente el título de Sebastián. No pueden hacer eso, protestó mamá. Él se ganó ese título. No, mamá. Lo robó, dije con firmeza. Igual que robó mi investigación. Igual que robó a sus compañeros de clase. Igual que ha estado robando a todo el mundo durante 7 años. Sebastián levantó la vista de sus manos, sus ojos rojos pero llenos de rabia en lugar de remordimiento. ¿Te crees muy lista, verdad? ¿Crees que has ganado algo aquí? Has destruido a toda nuestra familia por tus celos mezquinos. Expuse un fraude académico que estaba afectando la atención al paciente, corregí. Si eso destruye a nuestra familia, es porque nuestra familia estaba construida sobre mentiras. Nuestra familia estaba bien hasta que decidiste jugar a la detective y arruinar la vida de todos, replicó Sebastián. Vas a ser la responsable cuando mamá y papá pierdan su casa por las facturas legales. Vas a ser la responsable cuando no pueda encontrar trabajo en ningún lado porque destruiste mi reputación. El teléfono de papá sonó de nuevo. Esta vez era nuestro abogado de familia, llamando porque alguien de Harvard lo había contactado sobre posibles procedimientos legales. Mientras papá respondía, pude ver que comenzaba a entender que esto no iba a desaparecer y no era algo que pudiera controlar o minimizar. Sebastián se levantó de repente, su silla raspando contra el suelo. Me voy a Boston ahora mismo. Voy a arreglar esto antes de que empeore. ¿Cómo vas a arreglar 7 años de fraude documentado?, pregunté. Les diré la verdad. Que has estado mentalmente inestable durante meses, que fabricaste toda esta evidencia porque no puedes soportar mi éxito. Probaré que estás mintiendo. Abrí mi laptop y le mostré la pantalla, que mostraba carpetas de almacenamiento en la nube con cientos de documentos, marcas de tiempo y materiales de origen. Sebastián, tengo copias de seguridad de todo guardadas en múltiples ubicaciones. La evidencia ya ha sido verificada por fuentes independientes. No puedes salir de esto mintiendo. Su rostro se torció de furia. Entonces me aseguraré de que pagues por esto. Si mi carrera se acaba, pasaré el resto de mi vida haciendo la tuya miserable también. La máscara finalmente había caído. Se había ido el médico encantador y exitoso, reemplazado por alguien dispuesto a amenazar a su propia hermana para proteger su reputación fraudulenta. Por primera vez, creo que mis padres vieron un atisbo de quién era realmente Sebastián debajo de su imagen cuidadosamente construida. Papá colgó su llamada y miró alrededor de la cocina a su familia en colapso. El abogado dice que debemos prepararnos para múltiples demandas. Harvard quiere que le devolvamos el dinero de la beca. El hospital está revisando reclamaciones por negligencia. La junta médica podría imponer multas financieras. Mamá se hundió en una silla, abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se vino todo abajo tan rápido? Miré a mi madre, esta mujer que había permitido el comportamiento de Sebastián durante décadas, y sentí una mezcla de tristeza y liberación. Se vino abajo porque nunca fue real, mamá. El éxito de Sebastián se construyó sobre robos y mentiras. Y el orgullo de nuestra familia se construyó celebrando un fraude. Sebastián agarró sus llaves del mostrador. Me voy a Boston. Voy a arreglar esto. Sebastián, no estás en condiciones de conducir, dijo papá. Pero Sebastián ya se dirigía a la puerta. Llamaré cuando haya limpiado el desastre que creó Isabela, gritó de vuelta. La puerta principal se cerró de golpe, dejándonos a los tres en la cocina rodeados por la evidencia del fraude de Sebastián y los restos de las ilusiones de nuestra familia. Afuera, pude oír el coche de Sebastián acelerando por nuestra calle, llevándolo hacia una confrontación con la realidad que ninguna cantidad de encanto o manipulación podría resolver.
Sebastián se había ido durante una hora cuando sonó el teléfono fijo, su timbre anticuado cortando el tenso silencio de nuestra cocina. Papá respondió con un cansado «Residencia Martínez», su voz carente de su confianza habitual. «Ah, señor Martínez, soy la doctora Margaret Chen de la Oficina de Integridad Académica de la Facultad de Medicina de Harvard», dijo una voz nítida y autoritaria. «Necesito hablar con usted sobre la situación de su hijo Sebastián». Papá puso la llamada en altavoz, sus manos temblando ligeramente. «Sí, doctora Chen, somos conscientes de que se ha abierto algún tipo de investigación. Señor Martínez, le llamo para informarle que, tras una revisión de emergencia de la evidencia presentada esta mañana, la Facultad de Medicina de Harvard ha votado para revocar por completo el título de médico de Sebastián. El alcance y la duración de su fraude académico lo convierten en el caso más grave que hemos encontrado en la historia de la institución». Mamá dejó escapar un sollozo ahogado, cubriéndose la boca con ambas manos. Sentí una mezcla de reivindicación y tristeza, sabiendo que esto era justicia, pero también comprendiendo qué significaba que la vida de Sebastián tal como la conocía había terminado. Además, continuó la doctora Chen, Harvard exige el reembolso inmediato de todos los fondos de becas proporcionados durante los 4 años de educación médica de Sebastián, por un total de $253,000, más los costos administrativos y los daños. Consideramos esto un robo de servicios educativos a través del fraude. El rostro de papá se puso pálido. $253,000. No tenemos esa cantidad de dinero disponible de inmediato. La universidad entiende que esto crea dificultades financieras, pero Sebastián obtuvo su educación por medios fraudulentos. Tenemos la obligación legal de recuperar estos fondos. Nuestro departamento legal se pondrá en contacto con ustedes en un plazo de 48 horas para discutir los arreglos de pago. La llamada terminó, dejándonos en un silencio atónito. $250,000. La seguridad financiera de nuestra familia, sus planes de jubilación, posiblemente su casa, todo amenazado porque Sebastián había construido su carrera sobre trabajo robado. Antes de que pudiéramos procesar esta información por completo, sonó el teléfono de mamá. Miró el identificador de llamadas y palideció. «Es Sebastián», respondió con vacilación. «Sebastián, ¿cómo fue tu reunión?». La voz de Sebastián llegó a través del altavoz, temblorosa y desesperada. «Mamá, es malo. Es muy, muy malo. Harvard no solo está investigando. Ya han tomado su decisión. Me van a quitar el título». «Lo sabemos, cariño. La doctora Chen acaba de llamarnos». No lo entienden», continuó Sebastián, su voz elevándose. «No es solo Harvard. El Hospital General de Massachusetts me ha despedido por completo. No suspendido, despedido. Están revisando cada caso de paciente en el que he estado involucrado durante los últimos 2 años. Y la reunión de la Junta Médica. Pensé que era la próxima semana. La adelantaron para mañana por la mañana porque me consideran una amenaza para la seguridad del paciente». Papá se acercó más al teléfono. «¿Qué están diciendo exactamente, Sebastián?». «Están diciendo que usé investigación fraudulenta para desarrollar protocolos de tratamiento que se aplicaron a pacientes reales. Encontraron 3 casos en los que los pacientes recibieron medicamentos basados en mi investigación robada. Y uno de esos pacientes tuvo complicaciones que podrían estar relacionadas con los cálculos de dosificación incorrectos». Mamá jadeó. «¿Alguien está herido? ¿Hiciste daño a alguien?». «No lo sé. Los cálculos de dosificación no estaban mal en mis artículos, pero estaban mal en la investigación original de la que copié porque no entendía el contexto completo. Una mujer de 70 años con problemas cardíacos recibió el doble de la dosis recomendada de un anticoagulante porque modifiqué las recomendaciones de dosificación sin entender las matemáticas subyacentes». La cocina quedó en silencio mientras absorbíamos esta información. Sebastián no solo había robado trabajo académico. Potencialmente había puesto en peligro a pacientes al usar una investigación que no entendía completamente para tratar a personas reales. «¿Dónde está la paciente ahora?», preguntó papá. «Está bien. Detectaron el error y lo corrigieron, pero solo porque otro médico cuestionó mi protocolo. Si hubiera seguido con la dosis incorrecta durante unos días más, podría haber tenido complicaciones hemorrágicas graves.
El equipo legal del hospital ya se está preparando para posibles demandas por negligencia médica. El fraude académico de Sebastián había cruzado la línea de la mala conducta profesional al daño potencial al paciente. Las instituciones ya no solo protegían la integridad académica. Estaban protegiendo la seguridad pública. Mi teléfono vibró con un texto de mi contacto en Georgetown. Isabela, hemos oído sobre la situación de Harvard. La administración de la universidad quiere que sepas que tu beca y tu puesto están seguros. Tu trabajo habla por sí mismo, y estamos impresionados por tu integridad en esta difícil situación. Otro texto de mi supervisora de investigación en la compañía farmacéutica. Se está corriendo la voz sobre el caso de tu hermano. Quería que supieras que tu trabajo con nosotros ha sido ejemplar y esta situación solo refuerza nuestra confianza en tu carácter. La comunidad profesional estaba respondiendo rápidamente a la exposición de Sebastián, pero en lugar de dañar mi reputación por asociación, su fraude en realidad estaba destacando mi integridad e independencia. El teléfono de papá sonó de nuevo. Esta vez era nuestro agente de seguros, llamando porque el Departamento Legal del Hospital General de Massachusetts se había puesto en contacto con nuestra compañía de seguros de hogar sobre posibles reclamaciones por negligencia médica contra Sebastián. Bill, necesito hacerte algunas preguntas difíciles, dijo el agente después de que papá lo pusiera en altavoz. Tu póliza de propietario tiene un pequeño componente de responsabilidad profesional, pero no está diseñada para cubrir fraudes sistemáticos o reclamaciones por negligencia médica. Si el hospital persigue daños y perjuicios contra tu hijo, tus activos personales podrían estar en riesgo. ¿De qué tipo de daños estamos hablando?, preguntó papá. Aún no tengo detalles específicos, pero los acuerdos por negligencia médica pueden variar desde cientos de miles hasta millones de dólares, dependiendo del alcance del daño al paciente. Y eso es aparte de la demanda de Harvard de reembolso de la beca. Cuando terminó esa llamada, nos sentamos en nuestra cocina, rodeados de evidencia del fraude de Sebastián, mientras las implicaciones financieras se estrellaban sobre nosotros como un tsunami. La casa, sus ahorros para la jubilación, posiblemente todo por lo que mis padres habían trabajado toda su vida, ahora estaba en riesgo porque se habían negado a ver la verdadera naturaleza de su niño dorado. Mamá me miró con ojos desesperados. Isabela, seguramente puedes ayudar a arreglar esto. Eres inteligente con las computadoras y la investigación. ¿No puedes contactar a estas instituciones y explicar que Sebastián cometió errores pero no tenía la intención de hacer daño a nadie? La miré, asombrada de que incluso ahora, incluso después de todo, me estuviera pidiendo que permitiera el fraude de Sebastián. Mamá, Sebastián no cometió errores. Robó sistemáticamente investigación durante 7 años y la usó para tratar pacientes. Eso no es un error. Eso es negligencia criminal. Pero es tu hermano, suplicó. La familia debería permanecer unida. Sebastián dejó de ser mi hermano en el momento en que eligió robar mi trabajo y amenazó con destruir mi vida para encubrirlo, respondí. Y tú dejaste de ser mi defensora en el momento en que elegiste proteger su fraude en lugar de apoyar mi verdad. Papá estaba revisando su teléfono, probablemente calculando números e intentando averiguar cómo sobrevivir a la catástrofe financiera que se estaba desarrollando. Isabela, sea lo que sea que haya hecho Sebastián, esto va a destruir a nuestra familia financieramente. Tu madre y yo podríamos perder todo por lo que hemos trabajado. Sentí una punzada de simpatía por mis padres a pesar de sus años de favoritismo y manipulación. Ellos también eran víctimas en cierto sentido, víctimas de las mentiras de Sebastián y de su propia disposición a creerlas. Lamento el impacto financiero, dije honestamente. Pero Sebastián creó esta situación, no yo. Yo solo denuncié un fraude académico a las autoridades correspondientes. No es mi responsabilidad protegerlo de las consecuencias de sus elecciones. Mi teléfono sonó. Era mi abuelo, el padre de mi padre, el ingeniero jubilado que siempre había fomentado mi pensamiento analítico. Isabela, cariño, recibí tu correo electrónico con toda esa documentación, dijo, su voz suave pero firme. Quería llamar y decirte que hiciste lo correcto. Lo que hizo Sebastián fue un fraude, simple y llanamente, y necesitaba ser expuesto antes de que más personas resultaran heridas. Podía ver a mis padres escuchando, oyendo a su propio padre apoyar mi decisión. El abuelo continuó. He visto este tipo de cosas en ingeniería. Cuando alguien toma atajos o falsifica datos, eventualmente la gente resulta herida. Probablemente salvaste vidas al hablar.
Después de colgar, miré a mis padres. Estas personas que habían moldeado mi infancia pero que nunca me habían visto de verdad. El abuelo entiende lo que hizo Sebastián. El tío Marcos entiende. El resto de la familia entiende. Ustedes dos son los únicos que todavía intentan fingir que esto es mi culpa en lugar de la elección de Sebastián. El peso de su situación finalmente los estaba golpeando. Su niño dorado se reveló como un fraude. Su seguridad financiera estaba amenazada y sus relaciones familiares se estaban desmoronando. Todo en lo que habían basado su identidad se estaba derrumbando. Pero en lugar de asumir la responsabilidad por permitir el comportamiento de Sebastián, todavía me miraban a mí como el problema que necesitaba ser solucionado. Sebastián regresó de Boston a las 6 de la tarde, su compostura profesional completamente destrozada. Entró tambaleándose por la puerta principal, pareciendo haber envejecido una década en un solo día, su apariencia usualmente perfecta desaliñada y sus ojos desorbitados por la desesperación y la rabia. Me lo están quitando todo, anunció en la sala de estar donde nos habíamos reunido para discutir la crisis financiera de nuestra familia. Mi licencia médica, mi carrera, mi reputación, todo se ha ido porque mi hermanita no pudo soportar ser la fracasada de la familia. Yo estaba sentada tranquilamente en la silla junto a la ventana, habiendo pasado la tarde atendiendo llamadas de apoyo de familiares y colegas que entendían la gravedad del fraude de Sebastián. Mis profesores de Yorktown se habían puesto en contacto para expresar su apoyo, e incluso algunos de los antiguos compañeros de clase de medicina de Sebastián me habían contactado para agradecerme por exponer su patrón de robo. Sebastián, siéntate, dijo papá con cansancio. Necesitamos averiguar cómo manejar las implicaciones financieras de esta situación. ¿Las implicaciones financieras? Sebastián se rió amargamente. Estamos hablando de bancarrota. Harvard quiere su dinero de vuelta inmediatamente. El hospital está preparando demandas por negligencia. La Junta Médica está considerando cargos criminales por poner en peligro a los pacientes. Y todo es porque Isabela no podía soportar que yo tuviera éxito mientras ella era mediocre. Se volvió para mirarme directamente, su expresión cambiando de la desesperación al cálculo frío. Pero, ¿sabes qué? Si yo me hundo, te llevaré conmigo. Me aseguraré de que todos sepan que estás mentalmente inestable. Les diré que has estado obsesionada con destruirme durante años, que fabricaste evidencia porque eres psicótica y celosa. Sebastián, ya es suficiente, dijo mamá. Pero su voz carecía de convicción. Incluso ella comenzaba a ver la fea realidad debajo de su pulido exterior. No, no es suficiente, espetó Sebastián. Ella destruyó mi vida, y ahora voy a destruir la suya. Se abalanzó hacia mi laptop, que estaba sobre la mesa de café con mi carta de aceptación de Yorktown y la documentación de la beca visibles en la pantalla. Voy a borrarlo todo. Toda tu investigación, toda tu evidencia, todos tus preciosos materiales de Yorktown. Si yo no puedo tener una carrera, tú tampoco. Había anticipado esta posibilidad. Mientras Sebastián agarraba mi laptop, saqué tranquilamente mi teléfono y le mostré la pantalla con las confirmaciones de almacenamiento en la nube. Todo está respaldado en múltiples ubicaciones seguras, Sebastián. La evidencia ya ha sido enviada a instituciones de todo el país. Borrar mi laptop no cambiará nada. Su rostro se torció de rabia mientras levantaba la laptop por encima de su cabeza, preparándose para estrellarla contra el suelo. Papá y el tío Marcos, que habían llegado una hora antes, agarraron los brazos de Sebastián y lo obligaron a bajar el dispositivo. Sebastián, detente, ordenó papá. Solo estás empeorando las cosas. Oh, peor, gritó Sebastián. ¿Cómo podría ser esto peor? Mi carrera se acabó. Mi vida está arruinada, y ella está sentada allí actuando como si hubiera hecho algo noble en lugar de destruir a toda nuestra familia. La puerta principal se abrió y entraron más miembros de la familia extendida. Tía Sofía, la prima Gabriela y mis abuelos habían venido después de enterarse de los acontecimientos del día. Parecían sorprendidos por el comportamiento de Sebastián y preocupados por la obvia crisis familiar. El abuelo, a sus 82 años, caminó directamente hacia donde Sebastián estaba siendo sujetado y lo miró a los ojos. Sebastián, he leído toda la evidencia que tu hermana compiló. Cometiste fraude durante 7 años. Robaste a otros estudiantes, a investigadores, a tu propia hermana.
Pusiste en peligro a pacientes con tus mentiras. Y ahora estás amenazando con destruir la propiedad de Isabela porque ella tuvo el coraje de decir la verdad. Abuelo, no lo entiendes, comenzó Sebastián, pero el abuelo levantó la mano. Entiendo perfectamente. Soy un ingeniero jubilado. Sé cómo es el fraude académico y sé lo que sucede cuando la gente usa información falsa para tomar decisiones que afectan la seguridad de otras personas. Lo que hiciste fue criminal, e Isabela tuvo razón en denunciarlo. Sebastián miró alrededor de la habitación a su familia extendida, viendo desaprobación y decepción en lugar de la simpatía que esperaba. Incluso sus tíos y tías que habían elogiado sus logros durante años ahora entendían que esos logros se basaban en mentiras. Esto es increíble, murmuró. Mi propia familia se vuelve en mi contra por sus mentiras. No son mentiras, Sebastián, dijo tía Sofía suavemente. Es documentación, evidencia, prueba de robo académico sistemático. Todos hemos leído lo que Isabela nos envió, y está claro que has estado robando trabajos durante años. El teléfono de Sebastián sonó. Miró el identificador de llamadas y su rostro palideció. Es la policía, dijo en un susurro. Todos en la habitación se quedaron en silencio mientras él respondía. La conversación fue breve, con Sebastián respondiendo principalmente sí, oficial, y entiendo. Cuando colgó, miró a nuestra familia reunida con algo cercano al terror. La policía de Boston quiere interrogarme mañana sobre posibles cargos de fraude criminal. Harvard presentó una denuncia formal alegando que robé servicios educativos por medios fraudulentos. Lo están tratando como un delito grave. La habitación absorbió esta noticia en un silencio atónito. Cargos criminales significaban que Sebastián podría enfrentar tiempo en la cárcel, no solo consecuencias profesionales. El alcance de su fraude había escalado más allá del drama familiar a un territorio legal serio. Sebastián, dijo mamá en voz baja. Quizás deberías llamar a un abogado. ¿Con qué dinero?, espetó. Acabo de perder mi trabajo, ¿recuerdas? No puedo pagar un abogado para una defensa criminal mientras intentamos devolver el dinero a Harvard y defendernos de las demandas por negligencia. El tío Marcos, que había estado callado durante todo el enfrentamiento, finalmente habló. Sebastián, creo que es hora de que asumas la responsabilidad por lo que has hecho en lugar de culpar a Isabela por denunciarlo. ¿Responsabilidad? La voz de Sebastián se quebró. Tengo 25 años. Mi vida se acabó antes de empezar. Todo porque mi hermana no pudo soportar ser la hija sin éxito. Gabriela, mi prima, que estaba completando su propio doctorado en química, se levantó y se enfrentó a Sebastián directamente. Tu vida no se acabó porque Isabela denunció un fraude. Tu vida se acabó porque cometiste fraude durante 7 años contra pacientes que confiaron en ti con su salud. Gracias, Gabriela, dije en voz baja. Significó todo para mí tener el apoyo de familiares que entendían los principios en juego. Sebastián miró alrededor de la habitación una última vez, viendo solo decepción y desaprobación donde siempre había encontrado admiración y elogios. Su imagen cuidadosamente construida como el niño dorado se había desmoronado por completo, dejando atrás solo la realidad de sus elecciones y sus consecuencias. Está bien, dijo, su voz hueca. Todos piensan que soy el villano, pero recuerden este momento cuando nuestra familia esté destruida. Cuando mamá y papá pierdan su casa, cuando la vida de todos esté arruinada. Recuerden que Isabela eligió destruirnos a todos en lugar de proteger a su familia. Caminó hacia la puerta, luego se volvió para mirarme una última vez. Crees que has ganado algo, pero no es así. Solo has garantizado que nadie en esta familia volverá a confiar en nadie más. Nos has destruido a todos por tus preciosos principios. Con eso, se fue, alejándose en la noche de diciembre mientras su familia se sentaba en nuestra sala de estar tratando de procesar la magnitud de lo que había sucedido. El abuelo se acercó y se sentó a mi lado, poniendo su mano curtida sobre mi hombro. Isabela, cariño, hiciste lo correcto. Fue difícil y te costó, pero protegiste a personas que podrían haber sido heridas por el fraude de Sebastián. Eso requiere un verdadero coraje. Mirando alrededor de la habitación a mi familia extendida, vi comprensión y apoyo donde había esperado rechazo. Reconocieron que había elegido la verdad sobre la lealtad familiar, la integridad sobre la comodidad y la justicia sobre la complicidad. Pero también vi a mis padres sentados juntos en el sofá,
luciendo perdidos y abrumados por el colapso de todo lo que habían creído sobre sus hijos y su familia. El fraude de Sebastián los había herido a ellos también, incluso si aún no podían verlo. El niño dorado que habían criado y protegido durante 25 años se había ido, revelado como un fraude que los había manipulado tan expertamente como había manipulado a las instituciones académicas. Su inversión en su éxito les había costado su seguridad financiera y posiblemente sus relaciones familiares. Por primera vez en mi vida, sentí una genuina lástima por mis padres, aunque seguía convencida de que exponer el fraude de Sebastián era la elección correcta. 6 meses después, estaba en el laboratorio de bioquímica avanzada de la Universidad de Yorktown, pipeteando soluciones para mi investigación sobre nuevas vías de tratamiento contra el cáncer. A través de la ventana, podía ver el horizonte de Washington, D.C., una vista que me recordaba a diario lo lejos que había llegado desde esa devastadora mañana de Navidad. Mi investigación progresaba mejor de lo que nadie había anticipado. El trabajo de síntesis de proteínas que Sebastián había robado ahora se estaba desarrollando en aplicaciones terapéuticas legítimas bajo mi nombre y supervisión. 3 compañías farmacéuticas se habían acercado a Yorktown para licenciar mis descubrimientos y me estaban acelerando en el programa combinado de MD-PhD de la universidad con financiamiento completo. La ironía no se me escapaba. Sebastián había robado mi trabajo para construir una carrera fraudulenta que finalmente colapsó, mientras que mi investigación auténtica ahora me abría puertas que nunca había imaginado posibles. La verdad tenía una forma de salir a la superficie, incluso cuando estaba temporalmente enterrada bajo mentiras y manipulación. Mi teléfono vibró con un texto de Gabriela. Acabo de ver el artículo de noticias sobre tu investigación del cáncer. Mamá se lo envió a toda la familia. Finalmente está presumiendo de ti en lugar de Sebastián. Evolución del personaje. La dinámica familiar había cambiado drásticamente en los últimos meses. Inicialmente, mis padres me habían culpado por la caída de Sebastián y su crisis financiera. Pero a medida que se desarrollaron los procedimientos legales y la extensión del fraude de Sebastián se volvió innegable, comenzaron a entender lo que yo había intentado decirles. El juicio penal de Sebastián había sido una llamada de atención para todos. La evidencia presentada en el tribunal mostraba no solo plagio académico, sino un patrón calculado de engaño que había puesto en peligro a pacientes y defraudado a instituciones. El fiscal describió a Sebastián como un individuo manipulador que había explotado la confianza en todos los niveles, desde las relaciones familiares hasta las responsabilidades profesionales. Finalmente se declaró culpable de cargos de fraude y fue sentenciado a 2 años de libertad condicional, servicio comunitario y pagos de restitución. Su licencia médica fue revocada permanentemente y se le prohibió trabajar en cualquier campo relacionado con la atención médica. Harvard había acordado un plan de pago reducido que a mis padres les tomaría 15 años completar, pero al menos pudieron conservar su casa. Sebastián ahora trabajaba como ajustador de reclamos de seguros en Pittsburgh, viviendo en un pequeño apartamento y asistiendo a sesiones de terapia ordenadas por el tribunal. Según informes familiares, lentamente comenzaba a reconocer el daño que su fraude había causado, aunque el proceso de asumir la responsabilidad era difícil y continuo. La transformación que más me sorprendió fue la de mis padres. Después de meses de terapia familiar y conversaciones difíciles, habían comenzado a reconocer su papel en permitir el comportamiento de Sebastián. Mamá de hecho se disculpó conmigo por escrito, reconociendo años de favoritismo y expresando arrepentimiento por desestimar mis logros mientras celebraba los fraudulentos de Sebastián. Papá había sido aún más directo en su rendición de cuentas. Durante una de nuestras cenas familiares mensuales, que se habían reanudado en marzo, me miró a los ojos y dijo: Isabela, te fallé como padre. Estaba tan impresionado por el aparente éxito de Sebastián que ignoré sus defectos de carácter y tus logros genuinos. Lamento que haya sido necesario un juicio penal para que viera la verdad. Esas palabras significaron más para mí que cualquier elogio que Sebastián hubiera recibido jamás. Mis padres finalmente me veían como un individuo en lugar de la hermana menos exitosa de Sebastián. La familia extendida me había apoyado durante toda la crisis. El abuelo asistió a cada presentación importante que di en Yorktown, sonriendo de orgullo mientras discutía los hallazgos de mi investigación. El tío Marcos me había ayudado a navegar las implicaciones profesionales de estar asociada con el fraude de Sebastián, presentándome a colegas que podían proporcionar evaluaciones objetivas de mi trabajo. Lo más importante es que había aprendido que defender la verdad, incluso cuando costaba relaciones, finalmente conducía a conexiones más saludables y auténticas.
Los miembros de la familia que apoyaron mi decisión de denunciar el fraude de Sebastián eran personas en las que podía confiar con mis pensamientos y sentimientos reales. Las relaciones construidas sobre la honestidad eran más fuertes que las basadas en proteger mentiras. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi trabajo de laboratorio. Era la doctora Patricia Fernández del Hospital General de Massachusetts, la médica que había despedido a Sebastián 6 meses antes. Isabela, espero que no te importe que te llame. Obtuve tu número de la Oficina de Investigación de Yorktown. Quería agradecerte personalmente por tu valentía al exponer el fraude de tu hermano. Me alejé de mis experimentos para tomar la llamada. Doctora Fernández, no necesita agradecerme. Solo denuncié deshonestidad académica. Hiciste mucho más que eso. Tu evidencia nos ayudó a identificar a otros 3 residentes que estaban colaborando con Sebastián en investigaciones fraudulentas. Hemos revisado todo nuestro sistema de integridad académica gracias a lo que revelaste. Probablemente evitaste futuros daños a pacientes al hablar cuando lo hiciste. Continuó. También quería que supieras que tu reputación en la comunidad de investigación médica es excelente. Cuando solicites la admisión a la Facultad de Medicina, estaré encantada de proporcionar una carta de recomendación. El campo necesita más personas con tu integridad. Después de colgar, reflexioné sobre cómo la crisis en realidad había mejorado en lugar de dañar mis perspectivas profesionales. Al elegir la verdad sobre la lealtad familiar, había demostrado el tipo de carácter que las instituciones académicas y médicas valoraban. El fraude de Sebastián había sido una prueba de mis principios, y pasar esa prueba me había abierto puertas en toda la comunidad científica. Mi supervisora de investigación, la doctora Amanda Rodríguez, se acercó a mi puesto de trabajo con una sonrisa. Isabela, acabo de recibir la confirmación de que tu artículo sobre las vías de síntesis de proteínas ha sido aceptado para su publicación en la revista de Biología Molecular. Este es un logro significativo para una investigadora de pregrado. La misma revista que había publicado el trabajo fraudulento de Sebastián ahora publicaba mi investigación legítima. La ironía era poética, pero más importante aún, representaba la validación de que mi trabajo se sostenía por sus propios méritos. Hay algo más, continuó la doctora Rodríguez. La Fundación Nacional de Ciencias quiere entrevistarte para un perfil que están escribiendo sobre integridad académica y ética en la investigación. Tu caso se ha convertido en un ejemplo de enseñanza en programas de posgrado de todo el país. Nunca tuve la intención de convertirme en un símbolo de integridad académica, pero me enorgullecía que mi experiencia pudiera ayudar a otros estudiantes a encontrar el coraje para denunciar el fraude cuando lo encontraran. Si la caída de Sebastián podía prevenir futuras deshonestidades académicas, entonces algo positivo había surgido de la crisis de nuestra familia. Mi teléfono vibró con otro texto, esta vez del propio Sebastián. Habíamos estado intercambiando mensajes ocasionales desde que su terapia lo había ayudado a comenzar a asumir la responsabilidad de sus acciones. Hola. Vi la noticia sobre tu entrevista con la FNC. Orgulloso de que estés construyendo una carrera real basada en trabajo real. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero gracias por no renunciar a la idea de que eventualmente podría convertirme en una mejor persona. La terapia me está ayudando a entender lo mucho que te lastimé a ti y a todos los demás. Sus mensajes todavía eran incómodos y a menudo egocéntricos, pero representaban un progreso genuino de la persona que había amenazado con destruir mi vida 6 meses antes. Había aprendido que el perdón no requería reconciliación, pero sí requería liberar la ira que podría envenenar mi propio futuro. Le respondí, espero que sigas creciendo y encontrando formas de contribuir positivamente. Cuídate. Mientras volvía a mi investigación, pensé en la lección de vida que había surgido de la crisis de nuestra familia. Permitir un comportamiento tóxico finalmente daña a todos los involucrados, incluida la persona cuyas malas elecciones se están protegiendo. Al negarme a permitir el fraude de Sebastián, le había dado la oportunidad de enfrentar la realidad y potencialmente convertirse en una mejor persona. Al insistir en la verdad, les había dado a mis padres la oportunidad de desarrollar relaciones más auténticas con sus 2 hijos. El proceso había sido doloroso, pero había llevado al crecimiento de todos los involucrados. Sebastián estaba aprendiendo sobre la responsabilidad. Mis padres estaban aprendiendo a ver a sus hijos como individuos, y yo estaba aprendiendo que no necesitaba la aprobación de nadie para buscar la verdad y la justicia. La doctora Rodríguez me entregó la carta de aceptación oficial para la publicación de mi investigación.
mientras leía mi nombre, listado como la autora principal en una investigación innovadora sobre el tratamiento del cáncer, me di cuenta de que este momento representaba todo lo que los logros fraudulentos de Sebastián nunca podrían, un logro auténtico basado en trabajo real, talento real e integridad real. Mi teléfono sonó una vez más. Era mamá, llamando desde el supermercado. Isabela, cariño, estoy en la tienda y vi un artículo de revista sobre mujeres jóvenes en la ciencia. Mencionaron tu investigación como uno de los desarrollos más prometedores en el tratamiento del cáncer. Compré 10 copias para enviárselas a todos los que conocemos. Por primera vez en mi vida adulta, mi madre presumía de mis logros reales en lugar de los falsos de Sebastián. La dinámica familiar había cambiado fundamentalmente, creando un espacio para que yo fuera vista y apreciada por quien realmente era. Gracias, mamá. Eso significa mucho. Cariño, sé que he dicho esto antes, pero quiero decirlo de nuevo. Tenías razón al denunciar el fraude de Sebastián, aunque fue difícil para todos nosotros. Protegiste a los pacientes y defendiste principios que importan más que la comodidad familiar. Estoy orgullosa de ti por tener el coraje que a mí me faltó. Después de que colgamos, me quedé en mi laboratorio, rodeada de equipos e investigación que representaban mi futuro auténtico. A través de la ventana, el atardecer pintaba el cielo de Washington en tonos de oro y púrpura, hermoso y real. Había aprendido que a veces proteger la verdad requiere sacrificar relaciones, pero paradójicamente, insistir en la verdad a menudo conduce a conexiones más profundas y honestas. Mi familia era más pequeña ahora, pero más genuina. Mis perspectivas de carrera se construyeron sobre bases sólidas en lugar de cimientos robados. Mi autoestima estaba intacta porque había elegido la integridad sobre la aprobación. El niño dorado que había dominado a nuestra familia durante décadas se había ido. Pero en su lugar, todos tuvieron la oportunidad de convertirse en versiones más auténticas de sí mismos. Sebastián podía aprender la responsabilidad, nuestros padres podían desarrollar relaciones equilibradas con ambos hijos, y yo podía perseguir mis sueños sin vivir a la sombra de nadie. De pie en ese laboratorio, sosteniendo mi primera publicación de investigación importante, entendí que la victoria más importante no era la caída de Sebastián, sino mi propio ascenso. Al negarme a permitir el fraude, había creado un espacio para que la verdad floreciera. Al elegir la justicia sobre la comodidad, había construido una base para el éxito genuino. La mañana de Navidad que había parecido un final en realidad había sido un comienzo. El momento en que dije está bien al ultimátum de mis padres y elegí mi propio camino había puesto en marcha eventos que transformaron no solo mi vida, sino la comprensión de toda mi familia sobre la verdad, la responsabilidad y el logro auténtico. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir el comportamiento destructivo de alguien, incluso cuando esa negativa cuesta relaciones. A veces, proteger la verdad importa más que proteger los sentimientos. A veces, defender lo que es correcto, incluso cuando estás solo, es el único camino hacia la verdadera libertad. Regresé a mi investigación sobre el cáncer sabiendo que cada descubrimiento que hiciera se basaría en un trabajo legítimo, un esfuerzo honesto y un logro auténtico. Sebastián me había enseñado, sin querer, que el éxito construido sobre mentiras es, en última instancia, hueco. El logro real, ganado con integridad y perseverancia, valía más que cualquier reconocimiento fraudulento. Mi teléfono vibró una última vez con un mensaje de la oficina de admisiones de la Facultad de Medicina de Georgetown. Felicitaciones. Su solicitud ha sido aceptada con beca completa para el programa combinado MD-PhD. Su excelencia en investigación y su demostrada integridad la convierten exactamente en el tipo de médica científica que nuestra profesión necesita. Sonreí, mirando mi laboratorio una última vez antes de irme a casa. Mañana, continuaría construyendo una carrera basada en la verdad, rodeada de personas que valoraban la autenticidad sobre la apariencia. El futuro se extendía brillante con posibilidades que eran enteramente mías. El niño dorado se había ido, pero la hija auténtica finalmente había encontrado su lugar en el mundo.